Y muy buenas noches, Vicente. Ahora sí que te agradecemos, te damos la bienvenida aquí a nuestro club de lectura Recomiéndame un buen libro, en donde en estas últimas semanas pues estuvimos leyendo tu libro, ¿no? Algo bien interesante que nos llegó a pasar ahorita con lo que hemos estado leyendo en nuestro club es que justamente, bueno, en tu libro mencionas a Yukio Mishima, y Sí. que es también uno de los autores que leímos el día de ayer, que también tuvimos la plática con el autor que es Cristian Lagunas, quien fue el El ganador del muchacho premio, sí, joven que ganó el premio el premio sí de de Random, Mauricio de la Achar, primera novela, ¿no? Sí, el Mauricio. sí, y Estuve con justa, él hace 2 o 3 semanas conversando en una comida, un hombre muy inteligente. sí, y justamente fíjate que su novela trata de Yukio Mishima, ¿no? Claro. Sí, la mía no, la Bueno, mía no, sí, sí, claro, ¿no? parte en un momentito de ahí, un poco por recurso propio, no personal, pero digo, a partir de ahí ya se le usa, ¿no? Como punto de partida, nada Claro, más. no. Y mañana, bueno, los días viernes tenemos otro libro que es el de literatura infantil del chileno Alejandro Zambra, y Ujú. por Cazares del Destino también lo menciona a Yuki Mishima, ¿no? Entonces así como que está, está muy presente ahorita en la literatura japonesa. Muy mencionado, sí, sí, sí. Bueno, lo ha estado siempre, ¿no? De hecho, pues mi introducción a la literatura japonesa también, por supuesto, es por la obra de Mishima. Tenía yo 16 o 17 años cuando leo Las Confesiones de una Máscara, ¿no? Y ahí empieza la historia en realidad de esta novela, ¿no? El acercamiento a la literatura japonesa, en realidad. Todos esos grandes estudios introductorios de las novelas de Kawabata, ¿no? Lo bello y lo triste, no sé, La Casa de las Bellas Durmientes, todos esos textos pues hablaban ya de las muertes, perdón, de la novela de Genji, ¿no? Y de ahí viene, es el origen, todo esto, que ahora pues vuelve a ser una moda fuerte, ¿no? Sí, al igual y será que este año sea el año ahora sí de Haruki Murakami para el Premio Nobel de Literatura. Ah, don Haruki, un placer leer al maestro Murakami, ¿no? Sí, a veces es un placer culpable. Por ejemplo, la última que leí es 184, ¿no? Que no me gustó tanto, pero bueno, hay unas. Curiosamente, creo ser el primer escritor que hizo una crítica de Murakami en México. En el semanario de novedades, cuando lo dirigía José de la Colina, ahí hizo una crítica sobre A la Casa del Carnero Salvaje y creo no se conocía nada de Murakami y empezaba a publicarse apenas en Anagrama, ¿no? Así que para mí es un escritor carísimo. Y creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que este, el de la Casa del Carnero, creo que lo hicieron, no sé si serie o película, que aún todavía no está disponible en México, se llama The Burning, Ese sí, no pero, sé. Ujú. pero bueno, será también interesante ver la película esta. Sí, pero bueno, ese Tokyo Blues entrañable. Ojalá le toque el Nobel ya pronto. Sí, 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 exacto, ojalá y sí. Víctor, pues como quiera. No, pues yo creo que Vicente, vamos empezando. Mira, la Cuando usted me mecánica diga. es, te pedimos que nos platiques un poquito de ti, que nos platiques del libro y a continuación, pues ya nos lanzamos con las preguntas. Las preguntas las vamos a ir dando los turnos en función como cada quien fue entrando al Zoom. Así es que, pues si no tienes inconveniente, vamos empezando. Bien, muy bien. ¿Y cómo que les gustaría que les platicara de mí? ¿Cómo arranca la inquietud de esta novela, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, sí, bueno, esta novela arranca con un accidente feliz, ¿no? Un buen amigo, Jorge Volpi, me regala el primer tomo de la obra de Shikibu, de la novela de Genji, en esta edición, en la edición de Destino, y el tomo de Esplendor. Lo guardo unos 6 o 7 años y un día lo leo y quedo embrujado por la obra de Murasaki Shikibu. Me secuestra Murasaki Shikibu. Mi esposa incluso sugiere, un día me dice, tú te enamoraste de Shikibu y por eso te pusiste a escribir esa novela. A mí no me vengas con cosas. Total, que fue un deslumbramiento completo el que tuve yo por la obra de Shikibu. Y bueno, como le he dicho ya en muchas entrevistas y como se menciona incluso más o menos en la cuarta de forros,
Cuando entre el capítulo 42 y el 43 me desaparecen a Genji, a mí se me cae el mundo como lector. Ya me había pasado con Gogol, con esta obra de Almas Muertas, que la segunda parte pues se desaparece y está destruida, y esta frustración brutal de pronto de que la literatura se calla, ¿no? Ya también había yo tenido un escarceo literario, digo, con los textos perdidos en La muerte del filósofo, pero bueno, cuando entre el 42 y el 43 me desaparecen a Genji, digo yo, aquí hay una novela, digamos que es como cuando el tiburón huele la sangre, ¿no? Y yo me pregunté, bueno, como se ha preguntado miles y miles de personas durante el milenio que lleva la obra viva, ¿no? ¿Qué pasó con ese capítulo? ¿Existió? ¿Se escribió? No, y me puse a estudiar y me puse a imaginar, e imaginé, bueno, ¿qué sucedería si apareciera, ya no digamos una, sino varias muertes de Genji, ¿no? Y es como nace la idea general de la novela. Pues muy bien, vamos entonces a empezar con las preguntas y por ahí, pues yo creo que van surgiendo más cosas de lo que nos estás platicando. Claro, claro. Marien, adelante, por favor. Vicente, buenas noches, qué gusto que estés con nosotros. Uy, el gusto es mío. Me encantó la novela, qué bueno que nos trajiste esta escritura de, bueno, este libro tan interesante de Murasaki Shikibu, que pues bueno, yo creo que muchos no sabíamos que fue la primera escritora, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo muy interesante. Cada pasaje de tu novela se me hizo así como misterioso y, y muy ágil, ¿verdad? Nada más, sí te quiero preguntar algo. Sí. Hay un pasaje que no sé si ya te lo habrán dicho, que es larguísimo, larguísimo, y yo decía, ¿qué hora se acaba? Que es el momento en que están hablando Teresas de Ka- Yamagata, ¿no? Sí. y Hayashi, ¿no? Sí. Yo quiero preguntarte, ¿lo hiciste así de largo como para que nosotros sintiéramos que así fue realmente esa entrevista tan larguísima? Porque yo decía, ¿qué hora se acaba? Ya quiero que siga otra cosa. Entonces, sí estuvo con esa intención. Claro, claro, sí, lo hice. No pensaba yo en la extensión a la hora de escribirlo, pero se fue extendiendo, ¿no? Y yo a la hora de la revisión, pues sí traté de ser bastante riguroso conmigo mismo y darme cuenta si en verdad había ahí fragmentos que no tenían lugar o que estaban de más y los analicé. Miren, alguna vez, hace mucho tiempo, tenía yo quizá 25, 30 años y veía yo al maestro Sergio Pitón en la plaza de Coyoacán. Él salía a pasear a su perro, un pastor inglés que se llamaba Pacho, y platicábamos. Era un muchacho ahí, le daba lata al pobre maestro Pitón. Y en alguna ocasión, en esas conversaciones improvisadas, me dijo él, yo le recomiendo algo, siempre que termine usted de escribir una página, pregúntese si lo que ha escrito le conviene a usted o le conviene a la novela. Y en ese sentido, cada página de ese fragmento lo fui analizando así y llegué a la conclusión, obviamente quitando, poniendo y arreglando, de que cada una de las líneas agregaba a la novela, enriquecía la novela, siendo también que yo me había planteado una novela de novelas, ¿no? Sí, yo quería y me había planteado desde el principio Cerezas de Yamagata. Iba a ser el capítulo más largo porque es la columna vertebral del relato, ¿no? Todo lo demás en realidad gira alrededor de Cerezas de Yamagata. No tiene ningún sentido la historia de Sebri sin Cerezas de Yamagata. Entonces tenía que amarrar no una historia, sino 4 historias también, ¿no? Entonces fue creciendo los personajes, también fueron creciendo en complejidad, ¿no? Por ejemplo, te confieso que por decirte algo, yo no pensaba retomar a Tadao, a Sasuke Goto y todo, los fui retomando porque también se va creando una inercia en el relato.
Hace unos 6 o 7 meses le hicieron una entrevista a José Agustín y en algún momento decía, a fin de cuentas, las novelas se escriben solas. Hay mucho de verdad en ello. Y creo que es responsabilidad del autor decidir en algún momento si vas a dejarte llevar por la inercia o si vas a contener las inercias que la misma novela te va proponiendo, ¿no? Yo he hecho ambas cosas, he tenido que detener inercias en ciertos trabajos narrativos y en este caso no sentí la necesidad de detener la inercia, sino quise dejarla fluir. Lamento que le haya parecido muy larga, pero creo que podría justificar cada línea de ese capítulo. Bueno, en realidad uno siente como que estuviera allí en la entrevista esa y dice, pues sí, fue larga, ¿verdad? Porque desayunaban y comían y Y además entraban y salían. déjeme decirle por qué es larga. Tenía que ser larga por varias razones, porque era el capítulo en el que yo iba a tocar a fondo la cuestión de la religión y la superstición, que tan entretejidos en la cultura japonesa, y sobre todo hablando del periodo Heian. Era la parte más larga, era la parte en la que yo necesitaba también partiendo del primer capítulo, el de Castiglione que nos presenta Genji, era el capítulo que me iba a permitir proyectar en realidad todo lo que había venido diciendo y darle sentido. Si cada una de las líneas de Cereza de Yamagata no le daba sentido a las que la antecedían o a las postcedentes, que son los viejos abanicos, pues estaba yo fracasando. Creo, humildemente, que se logra bien. Pero bueno, claro, hay algo aquí que uno nunca va a poder experimentar, el placer o displacer del lector, ¿no? Porque yo al lector le exijo y yo solo espero una cosa, que al terminar la lectura haya valido la pena, ¿no? Porque si no, pues Cerezas de Yamagata es una pérdida de tiempo, señor. No creo que lo sea. No, de verdad. Y al final, excelente, ¿eh? Bueno, y Muchas si alguna gracias. línea de Cerezas de Yamagata le parece prescindible, ojalá me la pudiera mandar. Gracias. Gracias. Ricardo, adelante. Muy buenas noches, Vicente. ¿Qué tal, Yo don soy Ricardo? Ricardo Herrera, de aquí de la Ciudad de México. Qué gusto. Hablando un poquito, quisiera poner tu libro en contexto con la literatura oriental, porque finalmente de eso habla, ¿no? En México no somos muy dados a leer. Ayer lo veíamos con otro libro también, literatura oriental, ¿no? Hay los grandes autores y digamos que a partir de Murakami hay muchos autores nuevos o autoras nuevas que también están dando mucho como tal, ¿no? La figura de Mishima y de otros autores también son importantes, pero prácticamente en el contexto que nosotros revisamos ayer, prácticamente no se lee mucho literatura oriental. Entonces yo tengo dos preguntas. No Uno, escuché ¿por este qué último elegir fragmento. esto? Ya más o menos Ay, perdón, ya sabes que el internet no es muy bueno. Déjame Sí, ver no, si me puedo... ¿Ya me escuchan? ya, parece que ya se corrigió, perdón. Perdón, no sé en dónde me quedé. Bueno, hablábamos de la literatura oriental, digo que no se lee demasiado en México, ¿no? No, exacto. Entonces, la pregunta tiene que ver mucho con este desarrollo, con esta novela que hiciste, que al final, pues habla un poquito de esto, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las obras importantes orientales, tanto, digamos que las clásicas y las modernas, y si el estilo que tiene la literatura oriental tiene algo diferente a lo que nosotros los latinos estamos normalmente acostumbrados y vemos la literatura distinta? Sí, sin ninguna duda, hay sensibilidades muy diferentes. Y por eso me extendí también mucho en el jardín de Cerezas de Yamagata,
porque la relación, por ejemplo, del japonés con las estaciones, con la naturaleza, es muy diferente y mucho más estrecha de la que puede ser en general. Usted habla de literatura oriental, es demasiado amplia la literatura oriental. Si nos ceñimos un poco a la literatura japonesa, creo que... Exacto, sí, Sí. exacto. Entonces, sin lugar a dudas, el pueblo japonés tiene una relación con la naturaleza que es completamente distinta a la occidental. Occidente nos ha enseñado a dominar a la naturaleza. El japonés no domina, nunca jamás se le hubiera ocurrido dominar a la naturaleza o enfrentarla, ¿no? Hay que vivir con ella. Hay un tránsito maravilloso entre la vida y el deseo, y todo confluye en la naturaleza, ¿no? Esta sensibilidad no la tiene Occidente, y de ahí parten muchísimas otras cosas, ¿no? Cuando yo hablo de la novela, perdón, de la novela de Genji en el primer capítulo, hago hincapié en que es una burbuja maravillosa esto que vimos, la belleza como centro de la vida, no de todos los habitantes. Siempre hay que aclarar, Genji refleja la vida del 1% de la población, si acaso, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas es esa maravilla de sensibilidad en que la belleza es la rectora, la belleza, la música, la caligrafía, su prima hermana, la pintura, todo eso confluye para dar algo único, ¿no? Este Japón de la época Heian, que prácticamente es como una burbuja única en el mundo, y son 400 años de paz, ¿no? Que nos llevan a esto, a que la belleza sea la rectora, ¿no? La belleza y la poesía. Eso, por supuesto, no tiene ningún parangón, no se puede comparar en Occidente. ¿Acaso nosotros podemos hablar en la Pax Romana? Son 20 años de paz que producen lo mejor de Roma en la época de Octaviano, pero 400 años de paz que derivan en un amor irrestricto por las artes, y por las artes, además, por la ejecución de las artes, no solamente por la apreciación misma, me refiero a la música. Eso no se había visto en ningún lado. Y obviamente, pues es la piedra angular de una literatura completa y de una forma de ver el mundo que Japón tardó mucho tiempo en comunicar a Occidente, ¿no? A veces se nos olvida que el pueblo japonés pues estuvo encerrado prácticamente para Occidente hasta el siglo XVI. Si no me recuerdo, fueron los portugueses los primeros que llegaron en el XVI. Y bueno, y la obra todavía tarda 1000 años más en llegar aquí. La literatura japonesa en especial, la literatura oriental en lo general, es una literatura muy dilatada, es una literatura muy lenta, es una literatura muy gustosa, es una literatura de detalles, ¿no? Y en eso Occidente ha perseguido otras cosas, ha tenido otras líneas. Grecia nos metió, la cultura grecolatina nos cambió, y es el origen de lo nuestro, es el origen de Occidente. Es muy bonita la pregunta, porque el día de la presentación del libro aquí en México, en Gandhi, yo comencé hablando de las novelas que abren mundos, ¿no? Incluso terminé hablando de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la niña está sentada y ve pasar al conejo viendo el reloj. Estamos entrando a mundos. Cuando nosotros entramos ya no digamos con la Ilíada se abre todo Occidente. Podemos encontrar todo Occidente, el origen de todo Occidente en la Ilíada, un mundo nuevo, ¿no? Obras que abren mundos. La obra de Murasaki Shikibu abre un mundo completo en la literatura japonesa y, por supuesto, como empezamos, en la literatura asiática en general, ¿no? No olvidemos que la literatura japonesa es nieta de la India, hija de la China y prima de la coreana, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar este amasijo de belleza y de sensibilidad oriental en Japón. Muy bien. ¿Y tus obras favoritas cuáles serían? Sí, olvidaba esa parte. Obviamente, bueno, me gusta muchísimo las escritoras del periodo Heian, Shikibu, también el libro de la almohada, ¿no? Es una maravilla. Yo entro en contacto, como les decía, con la literatura japonesa, con los autores más modernos, obviamente Kawabata, Mishima, pero también después hice una investigación que me hizo adentrarme mucho en otros aspectos de la literatura japonesa. Hice un libro que era una antología del relato erótico, y me topé ahí con grandes autores, Masuo Ikeda, o este clásico del siglo XVIII, déjenme acordarme,
el artista del mundo flotante, bueno, el creador de prácticamente las literaturas de los bajos fondos, nada más que 200 años de que lo hicieran aquí los realismos sucios en Occidente, ¿no? Se me está olvidando el nombre de este señor. Pero bueno, obviamente para mí ha sido muy importante Kawabata, a mí me fascina, ¿no? Desde la casa de las bellas durmientes a mí me fascinó. Los Y cuentos después, esos. sí, y después lo bello y lo triste, pues que es una de esas novelas que 200 páginas y se le quedan a uno en el alma, ¿no? Es increíble. Y mencionaban al gran Murakami, a quien yo le tengo un cariño muy grande. Ya les dije que creo haber sido el primero que habló de una obra de Murakami aquí. Pero a mí el señor, obviamente, la crónica del pájaro que da cuerda al mundo me parece una de la obra más importante de toda su trabajo y una de las más importantes de la literatura japonesa también. Y yo quiero dejarles muy claro algo, ¿no? Aunque dediqué años de mi vida para hacer esto a la literatura japonesa, ni soy ni pretendí jamás ser un estudioso ni un experto en japonés. Es impresionante. Alguien me preguntaba, ¿cómo llegó a ser usted un experto en Genji? Yo me reía, ¿no? Le digo, no. Para eso se necesitan unas 5 o 6 vidas, ¿no? Es algo la complejidad de esta obra. Mire, don Ricardo, nada más para que nos demos una idea, en la primera mitad más o menos del siglo XX, hubo un erudito, por aquí tengo su nombre, Ikeda Kikan, creo que se llamaba. El maestro Kikan se dedicó a analizar más de 300 versiones de Genji, versiones completas y fragmentos, que había diseminadas por todos lados, para ver cuál venía de cuál y establecer un orden, ¿no? Y se dio cuenta que había 2 ediciones, que en realidad eran la fuente de Genji. Las 2 eran del siglo XIII. Una de Fujiwara, por aquí debo tener el nombre en mis notas. De un Michinaga y un Fujiwara no Teika en el siglo XIII. Después hay un grupo de escritos Bepon que se llaman, que son los que están incompletos, y hay de varios lugares, pero nada más son 300 textos los que estudió este hombre, ¿no? A veces se nos olvida, la novela de Genji tiene 360,000 palabras, tiene 435 personajes, o sea, si tengo que escoger una obra de toda la literatura, ya no digamos japonesa, sino oriental, que para mí es capaz de contener al hombre todo, es la novela. Por eso es que me propongo yo, no emularla, sino rendirle una suerte de homenaje, girar alrededor de ella, haciendo una novela de novelas, porque la obra es tan grande, trata todos los temas que uno puede imaginarse, que en realidad tuve que decantarme para poder manejar esta información tremenda. No hay nada que le gane ni en complejidad, ni estructural, ni en contenido, ni en ambición, yo creo, a la novela de Genji, ¿no? Por eso la pasión con la que yo trabajé en este texto, que es, a fin de cuentas, pues un homenaje a la señora Shikibu. Te agradezco mucho, se nota mucho la pasión que tienes y se nota también en la obra. Te agradezco mucho y felicidades por la misma. Gracias, don Ricardo. Norma, adelante. Hola Vicente, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Norma? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Vicente, es la primera vez que te leo Sí. y la verdad es que me gustó mucho tu obra. Quiero decirte y confieso que me costó trabajo en la parte de tantos nombres japoneses porque no tengo como ese acercamiento a la cultura y de repente sí me confundía. ¿Quién era? Ah, sí, ya. ¿Y el otro quién era? Entonces tuve que ir como poco a poco. Yo escribí esta novela con un plan, un mapa, ¿no? Porque de veras había momentos en que decía, como va y viene en el tiempo y demás, y tenía yo un cronograma para no perderme. Perdón, pero me estaba... No, y yo creo que cuando regrese a la novela, sería muy bueno que me haga yo también un cronograma así y un mapa de personajes. Sí. Porque seguramente me va a ayudar a disfrutarla mucho más. Quiero agradecerte porque todas estas descripciones, como decían hace rato, de la naturaleza,
de verdad que nosotros occidentales los percibimos bien diferentes. Sí. E imaginarme esos árboles de cerezos y el correr del agua y las montañas, la verdad es que fue delicioso. Ay, muchas gracias. Y quiero preguntarte acerca de la portada. La portada es bellísima. De hecho, Sí. yo cuando vi que nuestros amigos de Recomiéndame un buen libro pusieron la publicación de este vamos a leer, dije, ese lo quiero leer, porque me parece hermosa. Y recuerdo que en algunos capítulos se mencionan a las garzas. Platícanos sobre la portada, por favor. Ah, no, bueno, lo de las garzas, eso fue un recurso de la ejecución en el momento, ¿no? Y después fue creciendo el recurso de las garzas. Lo de la portada, me mandaron 5 o 6 propuestas. Pues esta fue la última. Y nos gustó a todos, nos fascinó a todos, ¿no? Es una portada maravillosa en más de un sentido. Miren, tenemos, por supuesto, al sol naciente, tenemos las 3 garzas, que las 3 garzas a lo largo de toda la novela se van convirtiendo en presente, pasado, futuro, en las obsesiones del niño de Castiglione, y la podemos llevar las 3 garzas hasta el vuelo de Cerezas de Yamagata con el descendiente de los Fujiwara, ¿no? Es la obra de la portadista de la empresa, ¿no? Yo no aporté más que la idea. Pero la idea en el sentido de podemos trabajar con las garzas como uno de los elementos, y me lo presentaron a mí, coincido contigo, yo desde que la vi dije, pues es la portada más bonita que me han hecho, y he sido un hombre con suerte, ¿eh? También tengo mi tercera novela, tuvo una portada preciosa con un rostro de la Villa de los Misterios, muy bonito, pero sí, coincido contigo en que es una portada excepcional. Muy buen diseño, la verdad es que es Muy precioso. limpio además también, ¿no? Y original, porque otros de los que me presentaban eran ya mucho más semejantes a lo que hemos visto, ¿no? Había un juego con el guaguro, con los dientes negros, con ilustraciones de dientes negros y demás, pero no tenían la fuerza que tiene esto. Entonces, yo también estoy muy orgulloso de mi portada, ¿no? No, pues qué bueno. Oye, quiero preguntarte también, hace rato dijiste que te tomó años? Sí, 3. 3 años en escribir la obra. Sí, pero que es poco para una obra de este tamaño. Lo que pasa es que yo tenía el acicate de la beca del Sistema Nacional de Creadores que me exigía hacerlo en 3 años. Así que, pues, aunque no me gustara, tuve que apurarme. Y después coincidió con la pandemia, la triste pandemia, ¿no? Que bueno, entre las cosas buenas, muy pocas, por cierto, me dio el tiempo para sentarme y dedicarme mucho más rápido a la... Claro, salió algo muy bueno. Pues muchas felicidades, Vicente. Gracias, espero que te haya gustado y gracias por el interés y la lectura. Muchas gracias. Pues ya me van ganando las preguntas. Eso luego pasa cuando uno pregunta más adelante, pero bueno, y yo también iba a preguntar cuánto tiempo te llevó desde que Jorge Volpi te regaló el libro, pero también te quería comentar, ya como un comentario y abundando en lo que Marién dijo hace un rato, yo sí disfruté mucho cómo te pudiste transportar a pensar cómo escriben los japoneses, porque esos tiempos que te vas dando, alargando las escenas y todo eso, es muy, me parece a mí, del estilo de los japoneses, a diferencia de que estamos acostumbrados a que en una página pasen muchísimas cosas. No sé si quisieras abundar un poquito más en, pues, cómo después de haber estudiado no nada más esta obra, sino muchísimas más, cómo es que pudiste tener ese recurso de ir alargando las cosas, haciéndolos, pues, de alguna manera más disfrutable. Bueno, es que yo no la alargué, así imagínate, si uno entrara con una novela de estas que normalmente te enfrentas a la página en blanco o con un terror y no sabes ni qué hacer, y si aparte dijeras, bueno, tiene que ser de tantas páginas, yo calculé para el proyecto inicial que iban a ser entre 600 y 900, no sabía. La extensión siempre es un acto de fe, ¿no? Y así lo entendí. Aquí, lo que a mí me interesaría hacer notar aquí es el estilo. Para mí no tiene sentido narrar ninguna historia si el estilo no es protagonista. Y efectivamente yo
le pongo mucho trabajo al estilo. Soy un escritor que escribo muy lento. Dices bien, o sea, no solo la obra transcurre en un... El transcurso de las muertes de Genji tenía que ser largo, pero no lento. Yo me lo planteaba en términos, a lo mejor dicen qué tonterías está diciendo, pero yo cuando lo escribía me lo planteaba como lo wagneriano. Wagner no es largo, Wagner no es lento, perdón, es largo. Lleva la velocidad que tiene que llevar. Cuando uno habla de lentitud, asume que las cosas podrían ser más rápidas. Cuando uno habla de largueza, no. Y yo creo que en este sentido, sí, yo quería que la obra me llevara. Era algo así como deslizarse sobre una ola, ¿no? Al principio, a las novelas, uno tiene que empujarlas mucho, uno tiene que poner, pues obviamente las ganas, la disciplina, el trabajo duro, pero llega un momento en que ellas mismas empiezan a caminar, ¿eh? El caballo tira la carreta, pero también después la carreta lleva un poquito a empujar al caballo, ¿no? Y entonces es en ese momento en el que, como decía al principio, tengo que decidir si me dejo llevar, ¿sí?, por esa inercia, y aquí decidí hacerlo así, porque la misma historia me lo iba planteando, ¿no? Había tantas cosas que justificar de las primeras 4 apartados, ¿no? Que pues fui elaborando un tronco y girando alrededor de él. El estilo, insisto, fue muy importante, no era una cuestión en sí de lentitud, sino quería yo que la obra llevara su propio ritmo. Hay algo también muy importante. Todo el tiempo estoy hablando de la música en esta obra y el análisis de la música antigua y demás. Es como una especie de soundtrack que viene atrás de la obra. Y muchas veces no sabemos que en la antigüedad japonesa, en el mundo japonés, se improvisaba constantemente. Entonces la música también en Cerezas de Yamagata viene impulsando a la obra misma, al lenguaje, ¿no? Son como los lenguajes entretejidos el lenguaje musical, el lenguaje literario. Todo a fin de cuentas es portador de esencias, ¿no? Creo que es el común denominador de todas las artes a fin de cuentas. Pues es algo que se agradece realmente. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido un atino, ¿no? Sí. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor Vicente. Un placer conocerte. Yo Bien. quería saber si te habías inspirado para hacer tus personajes, porque, por ejemplo, cuando empezaste a comentarnos que parecía que Castiglioni eras tú, ¿no? Entonces, toda esta pasión y toda esta... Mis hijos me dijeron, no, Castiglioni eres tú. Y yo, oigan, no es tan sencillo. Pero no. Sí. Entonces, yo quería saber si te habías inspirado, por ejemplo, eso, ¿no? En algunas personas o en ti mismo para crear personajes. Me causa mucha curiosidad también, por ejemplo, Yumiko, ¿no? O Haguro. Porque además tiene esta referencia también como a novela negra, o sea, me recordó un poco a estas, sí, totalmente al film noir, ¿no? Así de... La Dama del Lago, ¿no? Exactamente. Sí. Chester Entonces, Himes, sí. Bueno, me gustaría saber eso. Sí, la primera parte, uno empieza las obras agarrándose de donde pueda, ¿no? En ese sentido, Castiglione tenía que ser un elemento de introducción a la obra. Yo siempre lo vi así. Y me apoyo, obviamente, pues es un catedrático, es un literato, se parece muchísimo más a mí. Pero más que la cuestión literaria, los dolores de cabeza de Castiglione los he padecido toda mi vida, ¿no? Y yo obviamente lo dramatizo y todo. O sea, yo no soy tan complejo como Castiglione ni vivo con una libretita, pero obviamente sí parte de ahí, ¿no? El dolor de cabeza, la vida con dolor. Aunque me ha ido muy bien, la migraña sí me ha enseñado a vivir con dolor y en eso sí traslució en Castiglione, ¿no? Pero es el único caso realmente, bueno, no, estoy mintiendo. Marion y su hermana Coraline yo tengo unas hijas que son cuatas. Entonces la relación de ellas, aunque claro, no son mujeres de la edad de estas dos señoras, son dos ahorita muchachitas de 24 años.
pero la relación que yo vi entre ellas dos sí fue el origen de la relación entre esas dos hermanas también, tan estrecha, y esa suerte como de cada una compensar lo que a la otra le falta, etcétera. Sí, sí, viene de ahí también. En el caso de Sebri, es mucho menos el personaje que a mí se me fue metiendo a la sangre conforme lo iba narrando, es Hayashi. A mí el doctor Hayashi, yo no lo tenía previsto, no tenía previsto que tuviera este tamaño, esta talla, ¿no? Pero a mí el doctor Hayashi se me hizo de una complejidad y como es precisamente el apartado en el que le doy rienda suelta a lo que más me interesaba en ese momento, que era el cotejo de la ciencia y la religión, la superstición, y esa cosmovisión de 1000 años atrás, traída a la actualidad en las manos de dos astrofísicos, me parecía fascinante. Y yo siempre he tenido pasión también no por la astrofísica en sí, pero sí por la astronomía, ¿no? Y pues las novelas acaban siendo también las depositarias de todas las inquietudes de uno, ¿no? O sea, la próxima en la que estoy trabajando ahora, pues el ajedrez es el protagonista, otra de mis grandes pasiones. Y así uno aprovecha siempre para que las pasiones se entrometan y asomen la cabeza en la obra. Ya, genial, muchísimas gracias. Al contrario. Juan José, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues es un gusto escucharte. Ayer, ya no sé si ya te comentaron, entré un poquito tarde, pero también estuvimos hablando sobre esta literatura oriental y demás. Sí, que hablaban de Mishima, ¿no? Sobre todo. Así es, así es. Me gusta mucho tu fondo, ya lo había visto en una entrevista que te hicieron Carlos Puig, en donde platicaban precisamente sobre este libro. Me gustaría saber, pues ahí están muchos autores, muchas cosas. Me gustaría que me platicaras cómo formaste ese collage. Me llama mucho es muy divertido. Es de las cosas que más me representan. Mira, es mi estudio, pero mi estudio por alguna razón tiene un semicírculo que no sabía qué hacer con él. Ponerle un semicírculo con libreros me costaba una barbaridad porque hay que doblar las tablas. No tenía dinero, no podía. Entonces dije yo, bueno, ¿qué hago? Y se me ocurrió de plano hacer este collage que yo le llamo mi hemiciclo, y en él aparecen todas las personas todos los grandes autores, hay de todo, de todo, había ciertas reglas, ahorita las comento, tenían que ser por lo regular modernos, porque si no me iba a llenar de puro rotograbado y daguerrotipos, cosas así. Yo quería que fueran fotos representativas de lo que ellos proyectan. Y algo que para mí era muy bonito era darme cuenta de que obviamente en lo individual a cualquiera de ellos no le llego ni a los tobillos, pero soy todos ellos al mismo tiempo, porque me he ido conformando, ¿no? Y aquí vas a encontrar desde Señorita Cometa, Homero Simpson, hasta Kim Novak o Kasparov o Ivanchuk, ¿no? Escribir debajo de todos ellos, a veces es un peso muy grande, ¿no? Pero me gusta estar rodeado, me hacen sentir acompañado. No, pues muy interesante. Y la otra pregunta que tenía para ti es precisamente que nos recomendaras, además, porque yo pienso que tu novela está estructurada como una novela dentro de otras novelas. Me gustaría saber qué autores son tus favoritos, si lees mucho de la literatura oriental o también estás muy encaminado a esta parte latinoamericana, porque era lo que preguntábamos. Aquí en México todavía creo que nos hace falta mucha cultura con respecto a la literatura pues, oriental, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo no estudié literatura, yo soy un lector obsesivo desde los 3 años y medio, pero he sido autodidacta toda mi vida, y esto ha tenido cosas buenas, y ha tenido obviamente también desventajas, pero ay, perdón, se me fue el avión. ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué estábamos? Sobre los autores, sobre... Sí, mira, yo he tenido mucha cercanía con la literatura inglesa toda mi vida. Primero rusos, después ingleses y norteamericanos. De los últimos
Llevo mucho tiempo leyendo intentos de novela total, ¿no? Que los norteamericanos, los estadounidenses son los que la han perseguido durante mucho tiempo, no necesariamente lográndola. A partir de Moby Dick han tratado de replicar el éxito constantemente y ha habido unas maravillas. Mira, yo sí les recomendaría de los grandes autores norteamericanos de la actualidad, el recientemente muerto Philip Roth es una maravilla. Pastoral Americana de Philip Roth. Me casé con un comunista, es una maravilla. La Mancha Humana, son 3 novelas que a mí me parecen de lo más importante para entender la realidad, no solo norteamericana, sino la realidad mundial. Y sobre todo hoy, son obras escritas alrededor del año 2000, a finales de los 90s, principios de los 2000s, y tienen más vigencia que nunca. Foster Wallace con su Broma Infinita, es una maravilla de novela, es una obra que es un tsunami, uno se sube en ella y vaya usted a saber en dónde va a parar, ¿no? Después de leer ese hombre. Una obra interesantísima en la que yo creo que el tema no da a fin de cuentas. Son 2 grandes temas. Por un lado, una escuela de tenis y por el otro, un centro de rehabilitación. La parte del centro de rehabilitación es anonadante, la de la escuela de tenis me parece que le falta. Pero bueno, soy un lector también de Norman Mailer, ¿no? Thomas Pynchon, por ejemplo, su Mason y Dixon, también en el esquema de la novela total, impresionante. El Underworld de... se me está olvidando el nombre del autor. Don DeLillo, perdón, otra obra completamente distinta, una obra gigantesca en la que ya vas en la página 900 y siguen naciendo personajes, y dices, bueno, ya me imagino, si la señora le pareció largo mi capitulito de cerezas de Yamagata, bueno, pero bueno, a mí me gusta la novela grande, la novela que nadie lee. Acabo leyendo en la vida las obras que nadie lee porque son demasiado grandes, demasiado largas, pero siempre ha sido mi pasión la novela que se propone abarcar lo más posible, ¿no? Porque ha llevado a los más grandes fracasos. Pienso, por ejemplo, en Paul Auster con 4, 3, 2, 1. Un caso en el que cuando un autor grande no sabe parar una novela que crece y crece y se convierte en una bola de nieve, pero también ha llevado a las cosas más grandes de la humanidad. Los Moby Dicks o los Guerra y Paz, ¿no? Muchísimas gracias. Se nota mucho tu bagaje cultural, estos libros. Es cierto lo que dices, somos lo que leemos, entonces se ve reflejado en tu obra. Espero. Ay, bueno, para mí los libros lo han sido todo. Mira, déjenme contarles una anécdota bonita. Hace unos 3 o 4 años di una conferencia sobre Melville precisamente en la Universidad de Aguascalientes. Y fue muy hermoso porque a la hora de las preguntas al final una estudiante levanta la mano, imagínate, y me dice, maestro, ¿cómo puedo llegar a ser como usted? Me quedé perplejo, dije, qué pregunta más bonita, y le dije, mira, asumiendo que valiera la pena, leyendo sin parar, porque los libros de una u otra manera siempre saben llevarte a donde tengas que llegar. Esa es mi noción. Y yo siempre permito que los libros vayan guiando mi vida y me vayan empujando. Es una pasión. Muchísimas gracias, lo transmites y lo haces muy bien. Te seguiremos leyendo. Gracias a ti por el interés. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Jenny, adelante. Hola, buenas noches a todos, Vicente. ¿Qué tal, No Jenny? sabes cómo me encantó esa anécdota y más que nada tu entusiasmo y el haber escuchado eso. El ser no nada más amante de un libro, sino el poder vivir y de apreciar las aventuras que se viven con ellos. Uy, sí, no, imagínate, pues en los libros cabemos todos. Hechos bola, pero cabemos todos, sí. No, conocemos lugares, espacios, personajes, es todo un mundo. Decía Magua fascinante. Flores, la poeta, que la quiero mucho, que en realidad la gran literatura no son más que hipótesis que nos atañen a todos. Y es cierto, ¿no? Sí, A fin de y en cuentas, todos sí. encontramos algo con lo que nos identificamos. Uy, sí. Así, para mí, bueno, es mi vida. Yo sin los libros no soy ni un esqueleto. Ay, sí, te entiendo y la verdad te admiro por eso, porque creo que en eso nos parecemos. Yo sí, Qué bueno. déjame decirte que realmente te felicito.
tengo que felicitarte Gracias. por la manera en cómo hiciste esta novela. Se nota el amor a la lectura, se nota el amor por conocer, el amor por saber y por querer compartir, Ay, que muchas creo que es gracias. lo Sí. más importante. Y sí tengo que agradecértelo de verdad infinitamente. También soy amante a la lectura y tengo que darte las gracias porque se nota el esfuerzo, el amor y la pasión que pusiste en este libro. Ay, muchas gracias, muchas Es la gracias. primera vez que te leo y te aseguro que tengo que volverte a leer, Ay, porque de ojalá. verdad me encantó. Bueno, Y hay pues, un personaje que no tienes idea cómo disfruté, ¿cuál? porque el coleccionista, Ah, este Cedric. hombre enorme, pero con una Es que inteligencia es un voraz. monstruo en todos lados y un corazón Ajá. gigante, no tiene un corazón de ballena, Cedric. Y ha sido el Sí, yo quería favorito que de me todos. comentaras más sobre este personaje y este diálogo tan increíble que hubo. Uy, bueno, Sebri fue una casualidad. Yo sabía que tenía que haber un coleccionista que nos pudiera adentrar en los mundos más grises y oscuros del tráfico de arte, etcétera. Pero pues su gigantismo y demás se me fue dando. La pasión por la música pues nació en una noche que no tenía yo ni idea y de repente pues Sebri fue apareciendo. Volvemos a lo mismo, la novela imponiéndose, ¿no? Y Sebri muy fuerte, un personaje que pues tan grande y tan me cobijaba mucho Cedric a la hora de hablar de él, ¿no? El fragmento que le dedico es Doy para que des, ¿no? Se llama. Lo gocé muchísimo, sobre todo por esta cuestión, porque para escribirlo me tuve que meter en el arte noruego, ¿no? Que yo no sabía prácticamente nada de arte noruego, ¿no? No, Sebri es una aventura para mí también, ¿no? Porque fue mi puerta de entrada al coleccionismo, al tráfico de arte y me permitió divagar por los museos, las colecciones, lo que está sucediendo ahora. No sé si se enteraron de que en el Museo Británico o en una de las colecciones más de 2,000 objetos fueron robados de las bodegas. Y decía el artículo que había en el catálogo del Museo Británico 4,5 millones de piezas catalogadas y 4,5 millones de piezas sin catalogar. Por eso, cuando traigo a la novela esto y al final en los viejos abanicos, Cedric nos lleva a los sótanos de los museos rusos en donde se trafica y demás, pues prácticamente viene la realidad a confirmar lo que la ficción ya había dicho, ¿no? Los robos en las bodegas de los museos son impactantes y además no hay quien pueda catalogar todo lo que tienen los museos, ya no digamos exhibir, ¿no? Ni siquiera catalogar. Y aquí en México creo que hay no sé cuántos millones de piezas sin catalogar, solo en antropología. Bueno, este mundo de los museos es algo apasionante que también valdría la pena meterse ya en una obra así directamente sobre ese tema. Al salir de esta obra surgieron muchos otros temas de los cuales me hubiera gustado hacer una inversión grande, ¿no? Quizá lo haga después. Exacto, tienes mucho material para seguir, de Sí, verdad. así A mí es. me llevaste a investigar también sobre esto de los coleccionistas, de investigar. Ahí fue donde vi lo que estás comentando del robo de arte que hubo en Inglaterra. Ajá. Buscando y investigando y viendo museos, bueno, me embelecí buscando porque encontré museos que no conocía, me metí a ver todo lo que tienen, ¿no? Muchos museos tienen este viaje por dentro y eso me encantó, me fascinó. Y Y de tú verdad, sabes qué lo que gran es para personaje. uno este contacto con los lectores, darte cuenta de que pudiste provocar eso en un lector. Bueno, para un autor que en realidad soy poco leído, de veras es valiosísimo la experiencia de estar con ustedes y de oír estos comentarios, ¿eh? No, Porque, muchas gracias. porque si yo despierto la pasión que siento por la literatura o por Shikibu o por el mundo de los museos o el mundo del arte, pues ya valió la pena todo este mamotreto, ¿no? Gracias. No, muchas gracias, porque sí, de momento espanta, ¿eh? Sí, Pero sí, cuando sí. lo empiezas a ojear, dices, wow, quiero más, quiero seguir. Llegas al final y dices, ¿qué pasó? Me faltó. No, Bueno, muchísimas me gracias. han reclamado varias cosas. La longitud de cerezas de Yamagata y que al final la gente piensa que Sebri muere, que yo mato a Sebri, ¿no?
Y mis hijas se enojaron porque yo me hubiera metido con Sebri. Mi esposa me dijo que no le gustaba, pero hay un detalle, nunca digo que Sebri muere al final. Digo Todo que lo nada más dejaste a la imaginación y eso es fascinante. que le devuelve los abanicos para Cora, ¿no? Pero nada más. Exacto. Sí. No, fascinante, de verdad, fascinante, Vicente. Y no sé, recomiéndame otro libro tuyo porque yo quiero volverte a leer. Ay, qué gusto. Mira, yo estoy muy orgulloso de mi novela anterior, esta fue. Es también grandota, larga, y ahí me meto con los orígenes de las religiones de salvación, allá en el 400 y pico antes de Cristo. Yo creo que te puede gustar mucho, es una novela estrictamente filosófica, digamos, otra cosa completamente, ¿no? Esta es mucho más narrativa, aquella es más especulativa. Pero bueno, ojalá la leyeras, me daría mucho gusto y sería un honor. No, muchas gracias, la voy a buscar porque sí, la filosofía tiene algo que ver conmigo. Estudié filosofía y letras, entonces. Ok. Y si Imagínate. por alguna razón no la encuentras, yo te la mando. Entra en Ay, qué contacto lindo, te conmigo y agradezco yo te la mucho. mando. Ujú. Muchas gracias, Vicente. Ok. Muchas felicidades. Y gracias. Y bueno, pues ya tienen ustedes mi correo electrónico todos, ¿no? Yo creo que cualquier cosa en donde yo pueda serles útil, pues me escriban. Muy bien, pues ya casi vamos cerrando. Ricardo tiene por ahí todavía un comentario más. Perdón, ahorita que estabas hablando de los personajes, ¿con qué personaje te identificas más? A mí Hayashi me llegó muy hondo. A mí es este hombre dividido entre la ciencia y lo que la superstición y la religión le va imponiendo. Este hombre partido por la vida, este hombre venido de la nada que llega hasta arriba, que en algún momento le dice al compañero, al Fujiwara, al último de los Fujiwara, le dice, mira, haga lo que haga, lo haré siempre viniendo de donde vengo. A mí Hayashi me enseñó mucho. El diseño de Hayashi me enseñó. También quiero mucho a Fujiwara, al Kashiwagi Fujiwara, ¿no? Para mí fue uno de los personajes más bellos en el trazado. Y Sebri. Sebri me conquistó. Pues es que el gordo que canta, por favor, es una proyección de mí mismo, el gordo que quiere cantar todo el día, porque nada más bello que un gordo que canta, para mí. Es la plenitud, es la alegría, ¿no? Claro, claro. Es Pavarotti cantando, en a fin de cuentas. Sí. Muy bien, muchas gracias. Perdón, es que en lo que estabas hablando me estaba preguntando justamente eso, ¿no? ¿Con cuál te identificas? No, Ricardo, por lo que sea, aquí estoy para Muchas gracias, muchas gracias. Albert, adelante. Claro que sí. Vicente, pues fíjate que, bueno, tu libro, como muchos otros más, es una lectura que nos transporta, pues, a diferentes partes del mundo, ¿no? Es una lectura en la que tus personajes también viajan a diferentes partes del mundo. Y ese rato nos comentabas que algo que te gustaría es que los lectores se llevasen algo o algo así, entendí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué Y esperas si yo tú? le exijo al lector, a fin de cuentas, el lector lleve recompensa, que sea recompensado. ¿Y qué Porque hay libros que mensaje? exigen mucho y no dan nada, ¿no? Ajá, perdón. Claro, pero ¿qué mensaje, por ejemplo, a ti te gustaría que le llegase a los lectores al leer tu libro Las muertes de Genji? Ay, que la belleza es la gran rectora. Miren, a veces cuesta trabajo encontrarla, a veces cuesta trabajo pensar en ella cuando vemos la cantidad de basura que nos rodea y demás. Pero ¿saben qué? Es la gran boya. La belleza te va a permitir salir a flote siempre, ¿no? Y siempre te va a devolver lo que más vale en la vida, el alma, ¿no? La belleza para mí, que es el arte, la música, la pintura, el color, el hombre, a fin de cuentas. Porque nadie jamás ha aclamado a la belleza que no sea humana, ¿no? Sí, Somos los inventores de la belleza. y bueno, agradecerle también a Antonio Ramos Revillas, quien fue quien recomendó tu novela, que la leyó, fue de los primeros que la leyeron y hizo una muy buena crítica a tu novela. Y bueno,
es por eso que aquí fue considerada aquí en nuestro grupo de Recomiéndame un buen libro y queremos felicitarte y agradecerte por contagiarnos con todo este conocimiento, por disfrutar tu charla, tu plática que nos has emocionado bastante como hablas de la literatura, de tu libro, y bueno, pues nosotros aquí súper agradecidos y muy contentos de que pues nos hayas aceptado y que hayas platicado acá sobre tu libro, y bueno, la charla queda grabada para subirla en YouTube para que pues más lectores puedan tener ese alcance, puedan tener ese acercamiento a tu novela y a tus otros trabajos, ¿no? No, Y muchas muchísimas gracias. Me dio gracias. mucho gusto estar tan cerca de los lectores que, como les decía hace rato, es una oportunidad bastante rara, ¿eh? Y además lectores lúcidos y lectores participativos. Les agradezco mucho que me hayan dedicado su tiempo. No, pues muchas gracias. Y ya nada más para finalizar, pues nos vamos a tomar de mientras la foto del recuerdo. ¿Tú estás en Ciudad de México? Sí. Ah, pues bueno, ojalá y en algún momento nos acompañes también a algún encuentro presencial y bueno, Claro. Pues sí. bueno, primero vamos con la foto y ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Va otro. Bueno, nosotros somos de varias partes del país, pero pues nos reunimos una vez al mes. Va otra. Listo, muchas gracias. Nos reunimos una vez al mes para tener un desayuno presencial y hablar de todo lo que hemos leído a lo largo del mes. Y pues bueno, ya te estaremos escribiendo ahí para que seas ahora sí que nuestro invitado de honor de uno de los próximos desayunos que tengamos. Bueno, pues sería un honor, por supuesto, estar con ustedes y sería también una muestra de que ustedes no entienden, ¿eh? No, pero Me dio muchísimas mucho gracias. gusto conocerlos. Y de veras, Muchas si gracias, cualquiera de Neil. ustedes quiere tener un contacto por otro lado, mi correo es, si quieren se los doy a todos, Sí, es por favor. bchicafh, yo soy Vicente Fernández Errasti, entonces bchicafh 1967 @hotmail.com. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, No, al perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Y gracias, gracias a buenas todos. noches. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Gracias, Hasta descansen. luego. Hasta luego. Igualmente. Hasta Muchas luego. Gracias Buenas a gracias. todos. Bonita noches. noche. Y Buenas gracias a noches. todos. Descansen. Gracias. Aguántame Adiós, un María. minutito, Albert. Aguántame un minuto. La grabación.